Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy en esta nueva edición vamos a mostrarles las noticias más destacadas que tiene nuestro país. Así comenzamos con las noticias hoy viernes 8 de febrero. El líder de Alianza Social, René Joaquino, volvió a ocupar el cargo de alcalde del municipio de Potosí, amparado en el reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que declara inconstitucional la suspensión de autoridades a sola acusación de fiscal. Con esto se abre la puerta a otros suspendidos. Por la mañana, Joaquino había jurado de manera simbólica nuevamente como alcalde del municipio de Potosí. A primera hora de la tarde del jueves, el Consejo Municipal lo restituyó en el cargo del que había sido alejado hace 2 años con la aplicación de artículos hoy inconstitucionales de la Ley Marco de Autonomías. Con más noticias, según el presidente, con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en Bolivia se ha iniciado el proceso real de autonomías, señaló en conferencia de prensa ayer jueves en la ciudad de Sucre, Rudy Flores, presidente. A partir del fallo, la utilidad práctica de la sentencia del Tribunal Constitucional radica en que a partir del mismo, según Flores, ahora se podrá empezar a compatibilizar mejor los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas que envíen gobernaciones y municipios con la constitución política del Estado. Nos vamos a conocer una noticia desagradable. El río Acre, ubicado en Pando, se encuentra a 10 centímetros de desbordarse. Las intensas lluvias que se reportan en la zona y tierras altas subieron su caudal, informó ayer el responsable de Defensa Civil en la región, Franklin Vargas. Por la crecida de las aguas, el río Acre está en alerta naranja y el Tahuamano en amarilla. Hace pocos días, el Acre llegó a los 9 metros con 70 centímetros de altura. Faltan 10 centímetros para la alerta roja, declaró el funcionario a Radio Patria Nueva. En La Paz, el Servicio Nacional de Hidrografía Naval reportó que otros 4 afluentes de la cuenca de Amazonas están en alerta naranja. Los ríos Beni, Abuná, Ibaré y Mamoré aumentaron sus caudales y en los próximos días se podría declarar la alerta roja, dijo el jefe de la División de Hidrografía de la entidad, Luis Carrasco. Entre otras noticias, el 80% del parque automotor de Santa Cruz ya cuenta con SOAT. Hace 2 meses de la venta de seguro obligatorio de accidentes de tránsito de los 3 departamentos del eje troncal, el 80% del parque automotor de Santa Cruz ya cuenta con la póliza. En todo el país, el número de dueños de choques que adquirieron la Roseta llega al 67,4%. Los datos oficiales de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros dan cuenta que las empresas de seguros Credinfor, Illimani y Alianza lograron comercializar el 30 de enero de este año la mayor parte de las Rosetas en Santa Cruz con el 80% de su parque automotor, que está compuesto por 403.640 coches. Con más información, Leopoldo Fernández es operado por segunda vez con éxito. La cirugía de próstata a la que fue sometido este jueves el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, fue un éxito y ahora se espera su recuperación para posteriormente cumplir su detención domiciliaria en la ciudad de La Paz. Tras casi 1 hora y media de intervención quirúrgica en la clínica SEMES de la urbe paceña y con el resguardo de al menos 8 efectivos policiales en esas instalaciones, Pamela, la hija de Fernández, informó a los medios de comunicación que a pesar del riesgo que implicaba la operación, su padre salió satisfactoriamente de ella y se espera que la siguiente semana inicie su tratamiento para la tuberculosis hepática que le detectaron. Y ahora amigos, conozcamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.27, el yen se cotiza en 0.07. Momento de deportes por Bolivia News. Así comenzamos con nuestro sector deportivo.
El fútbol le gana al carnaval. Eso dicen los directos protagonistas, los jugadores. No parece que fuera así porque en el caso de Bolivia, la liga decide cada año suspender su programación competitiva en estas fechas para dar paso a la festividad y lo mismo ocurre en otras categorías. Estos días, sin embargo, no sirven para que los jugadores se tengan libre y puedan celebrar como un ciudadano cualquiera. Por el contrario, tienen que cuidarse y en todos los casos seguir entrenándose. Hay que tomar en cuenta algunos detalles. Die Strongest debe meterse de lleno en lo que el próximo jueves será su debut en la Copa Libertadores ante el Arsenal argentino, así que adiós al carnaval. Algo parecido les pasa a Bolívar y San José. La academia tiene que jugar mañana ante Real Potosí y el miércoles de cenizas frente al Santo, adelantando un encuentro de la 8ª jornada, de manera que sus jugadores también están castigados. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.